Lo vuelvo. Ok, entonces, voy a volver a retomar para que quede grabado para ustedes, para que después lo puedan utilizar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer abordaje en el urbanismo, en la planificación territorial, en un ordenamiento de un territorio, nosotros tenemos que determinar cuáles son nuestras unidades de análisis. ¿Por qué? Las unidades de análisis en el territorio, el comportamiento de las variables y de los indicadores no es igual a lo largo de todo el territorio, sino que él tiende a cambiar en el tiempo y en el espacio. Es decir, que a lo mejor yo tengo que en esta unidad, que es un barrio de crecimiento espontáneo, el analfabetismo es muy alto, pero a lo mejor en esta unidad que yo tengo aquí, el analfabetismo es bajo. Entonces, el comportamiento de la misma variable cambia de una unidad de análisis a otra. Supongamos que yo analizo a nivel de manzana, mis unidades de análisis son las manzanas. Entonces, cada manzana no va a tener las mismas características, no va a tener los mismos equipamientos, no va a tener los mismos comercios, no van a tener las mismas áreas verdes, sino que esos porcentajes van a cambiar. Por lo tanto, el comportamiento entre las diferentes unidades es diferente. Si yo analizo espacialmente todos los valores que se están analizando, entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Que después yo voy a poder saber cuál es la unidad que tiene las condiciones peores o cuál es el problema que existe en cada una de estas unidades. Entonces puedo decir qué es lo que voy a hacer para esta unidad, qué voy a orientar para esta unidad y qué voy a orientar para esta unidad. Y eso nos permite realizar análisis espacial diferenciado. Es decir, que nosotros podemos ver el comportamiento de la variable en el tiempo y en el espacio. Cuando yo digo en el espacio es porque yo hago un recorrido por este territorio y voy a saber cómo se está comportando el analfabetismo a lo largo de este territorio. ¿Cuántos analfabetas hay aquí? ¿Cuántos analfabetas hay aquí? ¿Cuánto hay aquí? Si es manzana, bueno, ¿cuál es la característica de esta manzana? ¿Cuál es la característica de esta manzana? ¿Cuál es la característica de esta manzana? Y vamos a ir viendo cómo es el comportamiento. En el caso de los diferentes asentamientos informales, pues el comportamiento, las características de este asentamiento es diferente a este que está aquí y a este que está aquí. Entonces, la misma variable e indicador se mide en todas las unidades de análisis, por igualito, con la misma escala de análisis. Si nosotros analizamos vivienda, en el caso de Caterine, cada vivienda que tú selecciones para análisis es una unidad de análisis, y esa unidad de análisis tiene características y tiene indicadores. Y entonces esas características e indicadores van a cambiar de una edificación a otra, ¿ok? Entonces, tienen que tener en cuenta que siempre que nosotros vamos a hacer un estudio, vamos a tener unas unidades de análisis y que las variables, que la variable significa la característica que cambia en el tiempo y en el espacio, se está refiriendo a eso, a que esa característica a través del espacio va cambiando en el tiempo, porque no es lo mismo en el 2010 al 2020. Tiene comportamientos distintos. Entonces, por eso decimos que tiene una variación en el tiempo y en el espacio. Entonces, una vez que yo ya tengo definido mis unidades de análisis, ustedes mismos ubiquen cuáles son sus unidades de análisis. Vamos a ver, cada uno dígame cuál es la unidad de análisis que tienen ustedes. Por ejemplo, Jennifer, ¿cuál es tu unidad de análisis? Por ejemplo, en mi caso, como es un polígono más pequeño, mi unidad de análisis, bueno, más pequeña sería la parcela como tal, pero luego la manzana para diferenciarlas y caracterizarlas. Y después, pues, hacer el análisis de toda la avenida que tengo. Ok. Diego, Leonardo. Y la unidad de análisis más pequeña de lo que es el predio, luego las manzanas y ya en general todo sería lo que es el barrio. Ok, entonces tú tendrías un solo barrio, ¿verdad? Es un barrio. O sea que tú puedes analizar a nivel de sectores dentro del barrio, si el barrio está sectorizado, o a nivel de manzanas, ¿ok? Que manzanas que presenten continuidad espacial. Ajá, Caterine.
Caterine. Lo mío son características. Características. No. De ahí me voy a vivienda y de ahí pues ya Pero la unidad podría de ser análisis tuya es la vivienda, ¿oíste, Caterine? la vivienda, sí. Las La vivienda características es lo que le vas a aplicar a la unidad de análisis, que es la es vivienda. lo que... ¿Ok? ¿Sí? Sí, pero de ahí, por ejemplo, de ahí a un análisis más amplio, ya solo se queda en vivienda, porque de ahí a analizar algo de la ciudad, no, solo de la vivienda. Sí, o sea, tu unidad de análisis es la vivienda, tenlo presente. Tú vas a agarrar varias tipologías, ¿no? ¿Tengo entendido o no? ¿O una Sí. sola tipología? No, varias tipologías de la Ajá, ciudad. entonces cada tipología es una unidad de análisis. Y Sí. esas tipologías van a tener diferente ubicación en la ciudad, ¿verdad? Y esas van a tener diferentes características. Esas características son esas cualidades y características que varían a través de las diferentes tipologías. ¿Sí lo estás viendo? Sí. Ok. A ver, Abigail, ¿cuál es tu unidad de análisis? En mi caso serían las manzanas, porque voy a analizar todo un barrio, entonces de ahí iría por las manzanas y luego analizar cada predio. Ajá. Por ejemplo, si yo agarro San Cayetano está dividido en sectores. Entonces yo puedo hacer el análisis a nivel de sectores. San Cayetano Bajo, San Cayetano Alto. Y todavía dentro del alto, ellos identifican 2 sectores más. Entonces yo podría, porque ahí hay una identidad y arraigo. La gente dice, yo vivo en el San Cayetano Alto. Ah, de San Cayetano Alto es diferente a San Cayetano Bajo, ¿ves? Y entonces el comportamiento de las variables que nosotros seleccionamos es diferente. Por ejemplo, en San Cayetano Alto pueden haber riesgos por movimientos en masa, pero en San Cayetano Bajo tenemos el riesgo por inundaciones por la quebrada que pasa por allí, ¿ves? Entonces, también puedo, en el San Cayetano Alto, a lo mejor consigo unas viviendas de crecimiento espontáneo de mala calidad, y en el San Cayetano Bajo tengo unas viviendas de mucho más, mejores construidas y con mejor estabilidad. Entonces, ahí ha cambiado, ¿ves? O sea que dentro de un barrio yo puedo analizarlo por sectores. Pero si no hay sectores, porque el barrio es muy chiquitico, pues lo puedo analizar por manzana. Podría ser, ¿sí? A ver, ahora viene Yanela. Abigail ya me dijo, sí, Yanela. Ah, Yanela. No te oigo. Micrófono. Ajá. Sí, ya la activé. Buenos días. Ajá. Bueno, en realidad sí estoy confundida en eso de lo de unidad de análisis, en mi caso, porque, bueno, no sé si en realidad la unidad de análisis sería en sí el terreno en el cual voy a intervenir. No, A lo mejor. tus unidades de análisis, para mí, son los tramos que tú vas a seleccionar. Tú vas a tener varios tramos en tu sección de intervención, ¿verdad? Tienes unos tramos que vas a tener, necesitas analizar. Tú dijiste que tenías el sector lo ibas a sectorizar, lo ibas a hacer en tramos. Esas unidades Claro. de análisis son tramos, y en esos tramos tú vas a analizar unas características. Podría ser esa. Porque dentro de esos tramos después tú vas a decir dónde vas a ubicar la plataforma para el parapente. ¿Sí? Podría ser. Yo lo vería por ahí. Ya. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, seguimos. Sí, ya. Gracias, doctor. Dayanara. Sí, mi unidad de análisis sería la influencia del malecón en un radio de 400 metros, 600 metros y 1000 metros. ¿Pero cuál sería tu unidad de análisis? La unidad de análisis es la unidad pequeña donde tú vas a medir las características que vas a evaluar. Por ejemplo, si tú vas a evaluar el comercio que está cerca del malecón, ¿qué unidad de análisis? ¿Eso lo harías a nivel de qué?
De manzanas. De manzanas, exactamente. Tu unidad de análisis son las manzanas. Si tú tienes que medir equipamiento, tú las vas a ver los equipamientos por las manzanas. Todo relacionado a donde está el malecón de ustedes. ¿Sí? ¿Sí lo estás viendo? Ujú. Ok. Sí. Bueno, seguimos aquí. A ver, déjame bajar. Michelle, Cristian. Sí, bueno, nosotros creo que sería sector, porque a partir de una parroquia escogemos la parroquia está dividida en comunidades. Nosotros escogemos la comunidad de Crucita Central, pero enfocándonos en el sector del malecón, la franja del malecón. Ajá, pero acuerda que ustedes van a estudiar, sí, o sea, serían sectores, pero también el malecón lo subdividen en sectores. Estará la zona de los pescadores, hacia el otro lado tiene la zona deportiva, pueden ser tramos también, ¿no? Sí, Tienen creo que o puede sea, también ser por tramos. sí, sí, yo creo que por tramos podría ser pueden tener dos unidades de análisis, sectores y tramos. Ustedes van viendo en función del análisis que van aplicando, ¿no? Claro, en qué instancia estemos de la investigación también. Claro, porque Podemos, sí. tienen dos niveles de análisis diferentes, por eso van Ujú. bajando la escala. Ajá. Michelle, Exacto. Ajá. chévere. Michelle, Yo debería analizar por manzanas y también por la distribución que hice de 400 por 400 metros. exacto, tienes dos Y ahí unidades de analizar. análisis. En principio, la manzana. Ya después pasa a un segundo análisis que sería de 400 por 400. Ujú. Lisette, Lisette nos prendió el computador y se fue. Diego. Buenos días. Buenos días. Dime, ¿cuál Buenos sería días, tu... doctor. Buenos días. ¿Cuál sería tu unidad de análisis? Mi unidad de análisis sería, creo que los predios, las parcelas y las manzanas, Ajá, porque es un barrio en general. es un barrio. Si el barrio es muy grande y tiene sectores, puede ser los sectores. Si el barrio es pequeño, pues baja a nivel de manzanas, ¿ok? Ya. Es pequeño el barrio. Entonces, tus unidades de análisis, esa manzana está ubicada en una zona buena, está ubicada en una zona inestable. Esa manzana tiene accesibilidad buena, tiene accesibilidad mala. Esa manzana cuenta con centros de abastecimiento de comida o de víveres, si tiene, no tiene. ¿Cómo son las edificaciones en esa manzana? ¿Son de calidad o de mala calidad? Etcétera, ¿no? O sea, si tienen datos a nivel de parcela, pues la unidad de análisis pasa a nivel de parcela, pero no sé si van a tener ese nivel de detalle. ¿Ok? Chévere. Ya. Bueno, sigo aquí. Diego Fernando. Sí, doctor. Ajá. Mi unidad de análisis sería el barrio, porque estoy dividiendo los dos sectores como barrios Ajá. y comprenden todos los que están dentro del área urbana de Loja. Sería el barrio. Tú estás analizando La varios vulnerabilidad. en barrios, en diferentes barrios, ¿no? Sí. Ok. Tienes varios. Entonces la unidad tuya sería a nivel de barrio. ¿Quién me falta? Brian. Brian. Doctora, Ajá. buenos días. En nuestro Buenos días. caso, como estamos hablando de todo el límite urbano de la ciudad, Ajá. primeramente analizaremos a escala a escala parroquial y Ajá. después nos iríamos por un nivel más micro que sería de manzanas, predios en específico para poder realizar las encuestas. Ajá. Entonces tu unidad de análisis sería la parcela. Ustedes llegan a valor del suelo a nivel de parcela, ¿no? No, a lo mejor después puedes pasar a un nivel de análisis de manzana porque hace una síntesis. A lo mejor toda esa manzana tiene un valor parecido en todas las parcelas, entonces se homogeneiza, ¿no? Ese valor para esa zona. O sea que ustedes, cuando ustedes pinten sobre dentro de esa trama, a ustedes les va a aparecer patrones continuos de datos. Y esos patrones van a decir el comportamiento del valor del suelo en la ciudad. ¿Ok? O sea, la suma de esta parcela más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, me forma un patrón y ese patrón se pintó rojo, como precio muy elevado que está ubicado en tal sitio.
Entonces ahí ustedes ya pueden analizar, ya no a nivel de parcelas, sino van a analizar a nivel de patrones que se van a formar una vez que metan los datos a nivel de parcela. Pero la unidad de análisis es la parcela. ¿Sí? Ya, doctor. ¿Estamos claritos? Muchas gracias. Ajá, ¿me faltó alguno? ¿O estamos ya completos? Ok, entonces ahora, déjame apagar que aquí está prendida una tostadora y se va a quemar acá. Okay. Tricks. Ajá. Seguimos. Entonces ahora les voy a compartir una segunda pantalla, que es donde quiero que pongan cuidado toditos y traten. Yo les voy a hacer llegar este material. Este material se lo voy a hacer llegar para que ustedes lo revisen cuando lo necesiten. Voy a bajar esto aquí. Ajá. Ok. Bajo aquí y ya no los estoy viendo, pero voy a explicarles. Ustedes ven aquí una matriz, ¿verdad? Una matriz que está elaborada en la hoja Excel. Vamos a apagar el, vamos a quién tiene, Cristian. Ana, los que tengan encendido el micrófono para que no entren los sonidos. Ajá. Entonces, vamos aquí tenemos esta matriz, y esto le sirve muchísimo a los que están haciendo análisis de asentamientos informales o análisis de barrios, o también a nivel de manzana. Entonces, si ustedes ven aquí esta matriz, nosotros tenemos en esta columna las unidades de análisis. Esto que ustedes ven aquí que dice Pampatar, Playa del Ángel, Paraíso, San Lorenzo, Villa Colonia, son sectores catastrales. Es decir, que en este estudio se utilizaron las unidades de análisis, eran sectores. Pero supongamos que estos son barrios. Entonces estos son los nombres de los barrios: Pampatar, Playa del Ángel, El Paraíso, San Lorenzo, Villa Colonial, Los Cerritos, Agua de Vaca, Postaderos, Jóbito. Ya que los tengo subdivididos a nivel de parroquia, porque son dos parroquias que están en la unidad de análisis. Entonces tengo para la parroquia Maneiro, tengo estos barrios, y para la parroquia Aguirre tengo estos barrios. Tengo aquí mis barrios, y aquí en las columnas, estos son filas, ¿ok? En la primera columna tengo mis unidades de análisis, y en las siguientes columnas yo voy a colocar los indicadores. ¿Se acuerda que nosotros hicimos una operacionalización donde decíamos componente, variable, indicador? El indicador es el que califica a la variable. Es decir, que si yo digo, por ejemplo, en este caso, zona urbanizada, yo estoy diciendo que 3.856 viviendas se encuentran en la zona urbanizada. Y que de esas, y 126 se encuentran en una zona no urbanizada. Y eso yo lo hago para cada uno de los barrios que estoy analizando. Así sigo. Las viviendas que están en excelente estado son 0. En Playa del Ángel hay 937. En bueno, que son en un estado bueno, 3.335, en regular 194 y en mala 42. Cuando suma esto, tiene que darme el total de las viviendas que yo tenía aquí. Y así sucesivamente, yo voy colocando todas las variables que estoy estudiando, que yo he considerado en mi operacionalización. Entonces, por ejemplo, tengo aquí viviendas terrenos sin construcción, viviendas con agua potable, viviendas que tienen luz, viviendas que tienen teléfono, viviendas que tienen asistencia de salud, o sea, si en el barrio hay un centro de salud o lo tienen cercano. Pues que aquí la mayoría tiene 000 y algunos barrios tienen los centros de salud dentro de su espacio. Y si tiene áreas recreacionales deportivas, si tienen centros educativos, si tiene alguna presencia de actividades gubernamentales, institucionales, administrativas o de gestión. Una vez que yo ya tengo esta matriz, la vamos a llamar matriz. Esta matriz la le voy a poner aquí el nombre. Voy aquí a ver si me deja aquí hacerlo.
Ay, no veo. Bueno, esta matriz la vamos a llamar matriz, la vamos a llamar original. ¿Por qué? Porque es la matriz donde yo meto los datos que recojo del campo. Esa matriz que me da las... Vamos a ponerle aquí en negrita. Matriz original, que es la matriz 1. Vamos a ponerle aquí 1. Primero que hacemos una primera matriz. Y esta matriz, entonces yo estoy evaluando varios componentes. El entorno físico, el estado de conservación de las viviendas, los servicios básicos con que cuentan las viviendas, los servicios sociales con que cuenta la vivienda. ¿Ves? Yo tengo aquí 4 componentes que estoy analizando. Dentro de estos componentes, yo tengo unos indicadores. Para el entorno físico, yo seleccioné 2 indicadores, zona urbanizada y zonas no urbanizadas. Luego tengo el estado de conservación de las viviendas, entonces yo lo califiqué en viviendas excelentes, buenas, regular, mala. Luego tengo y los terrenos que no tienen vivienda. Luego tengo de servicios básicos, entonces las viviendas que tienen agua potable, que tienen luz y que tienen teléfono. Luego tengo servicios sociales, que yo los coloco como salud, recreacional deportivo, educación y el apoyo gubernamental institucional. Una vez que yo ya tengo definida mi variable, está en función de la operacionalización que se hizo, entonces pasamos a una segunda matriz, matriz 2. Y a esta le vamos a llamar matriz estandarizada. Matriz estandarizada. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a la matriz anterior. La matriz anterior, que es la matriz original, en la matriz anterior yo tengo aquí zona urbanizada, no urbanizada, tengo viviendas excelentes, buenos, regular y malos. Pero yo no puedo sumar esto, yo no lo puedo sumar porque no puedo sumar peras con manzanas. O no puedo sumar naranjas y zanahorias, ¿ok? Yo tengo que sumar manzanas con manzanas, o peras con peras, o naranjas con naranjas. Porque yo no puedo sumar, por ejemplo, litros y gramos. No puedo sumar. Yo tengo que tener todos en la misma unidad de análisis, en la misma medida de ese indicador. Entonces yo paso a tener esta misma matriz, y la voy a estandarizar. Es decir, que voy a quitarles la medida que diferencia a todas ellas. Si yo en un barrio medí número de escuelas con número de centros de salud, yo no puedo sumar salud y centros de educación. Yo tengo que tener los dos en una medida que me permita sumar o restar. Entonces, en esa suma y resta, para yo poderlo hacer, yo tengo aquí, ustedes ven que dice zona urbanizada. Y aquí tengo una columna que dice rango, ¿ok? Es decir, que yo ya no voy a hablar de viviendas, sino que voy a hablar de rangos. Y a todos los voy a llevar a rangos. Y mi medida, mi unidad de análisis se llama rango. Y este método que estamos utilizando se llama el método aditivo de rangos. Entonces, ¿cómo se hace? Ponga mucho cuidado. Si se pierden, me interrumpen. Yo tengo aquí, yo cuento cuántas unidades de análisis tengo. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 unidades de análisis. ¿Ok? En el caso de ustedes, tienen que contar el número de barrios que tienen que contar el número de manzanas que están analizando, y ese va a ser el mayor rango que hay allí para asignar. En el caso mío es 16. Entonces, ustedes como investigadores, ustedes definen un criterio. Vamos a poner aquí. Yo voy a decir que como investigadora, yo voy a decir que a mayor rango, mejor condición.
Mayor rango, mejor condición. ¿Qué quiere decir? Que aquella cualidad, aquella variable que presente la mejor condición, o sea, analfabetismo 0, a esa le voy a colocar el rango mayor. A mayor rango, a mejor condición. ¿Sí lo están viendo? A mayor rango, mejor condición. 16 se lo voy a asignar a aquella condición que yo como investigador considero que tiene mejor condición. Entonces yo estoy aquí asumiendo que la zona urbanizada tiene mejores servicios. Entonces yo le voy a dar a los que tienen mayor número de viviendas, le voy a dar el rango 16. ¿Ok? Ese rango 16, esos 16 rangos, yo los voy a repartir entre mis 16 unidades de análisis. Entonces, después que puse el 16, busco el que está de segundo. El de segundo sería el de 3.400. Entonces, le doy 15. Después del 15, le doy el 14. Y después del 14, el 13. Y así sucesivamente hasta que yo llego al 1, que es el de peor condición, que tiene 142. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Digamos, ¿se puede hacer una regla de 3 de la zona urbanizada para ubicar los números que tenemos en el rango? Por decirle, si en el primer caso los 3.856 equivalen a 16, ¿puedo hacer lo mismo con las otras zonas urbanizadas y así encontrar un valor? ¿O yo voy asignando a cada zona urbanizada? Tú le vas asignando en función del orden, ¿ok? Como yo estoy diciendo, a mayor condición, mayor rango, yo le voy a poner el mayor rango a aquel número que refleje la mejor condición. Yeah. Pero yo como investigador, yo pude haber dicho, le voy a asignar el menor rango a la mayor condición. También lo puedo haber dicho, ¿ves? Y entonces sería al revés. Le pondría el 1 al valor que en este caso es la zona urbanizada con mayor casa en la zona de urbanización, yo le daría el 1. Pero en este caso yo lo hice al revés. Yo estoy diciendo que mayor condición, mayor rango a la mejor condición. La mejor condición son las zonas que están urbanizadas porque para mí tienen más servicios y más accesibilidad a los bienes y los servicios, más accesibilidad al servicio, a los empleos, etcétera, ¿verdad? Entonces yo le estoy dando el valor 16, se lo estoy otorgando al mayor rango. Y el valor más bajito se lo estoy otorgando al que está en menor condición, en peor condición, que es Playa Moreno. Quiere decir que Playa Moreno es el que tiene menos gente, menos viviendas viviendo en zonas urbanizadas. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Entonces, si ustedes ven aquí, nosotros hemos distribuido los 16 números entre las 16 unidades de análisis. Tiene que haber el mismo, los rangos son el mismo número que las unidades de análisis. Ahora pónganme cuidado. Supongamos que ustedes consiguieron que 3 unidades de análisis tengan el mismo valor. Es decir, que ustedes consiguieron que 3 unidades de análisis tienen la mejor condición. Entonces, como son 3 unidades de análisis, yo agarro los 3 rangos mayores, porque yo dije a mayor rango, mejor condición. Entonces yo digo, el rango, me toca asignar el 16, me toca asignar el rango 15, me toca asignar el rango 14, porque son 3 unidades. Pero como yo no soy Dios y no puedo decir que la unidad 1 para empatar es la mejor que las otras 2, entonces yo saco un promedio de estas 3, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí, sumo estas 3, le cierro y le digo divídamelo entre 3. Entonces el valor que yo le voy a asignar a esas 3 unidades que tienen el mismo valor es 15, ¿sí? Ya coloqué los rangos 16, 15 y 14, entonces ahora viene el 13. Entonces el valor 13 se lo voy a asignar al que sigue,
a la unidad que sigue con la mejor condición. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claritos hasta aquí? ¿O ahí se perdieron? Aprovechen de preguntarme. ¿Todo el mundo va clarito? Bueno, seguimos. Ajá, dime. Dime. No, está todo claro, doctor. Está todo claro. Ok, está clarito, ¿verdad? Una vez que yo lo hago para la primera variable que estoy analizando, lo hago para la segunda variable, lo hago para la tercera, lo hago para la cuarta y la hago para todas las variables. A todas les voy a asignar un rango. Y si ustedes ven, esto, mira, en este caso está pasando eso. Yo tengo varias unidades con el mismo valor, entonces yo tuve que repartir un valor promedio para las unidades que tienen el mismo valor. Pero como yo no soy Dios para decir cuál unidad es mejor que el otro, yo lo hago de una manera objetiva, sacando un promedio. Y ese promedio se lo asigno a todas las variables, a todas las unidades de análisis que tienen el mismo valor. Entonces, yo ya tengo mi variable, mi matriz estandarizada. Ahora yo puedo sumar salud, puedo con escuelas, puedo sumar con centros administrativos y puedo sumar con viviendas, porque todos son rangos. Entonces paso a una tercera matriz. Y aquí en mi tercera matriz, que la voy a llamar 3, a esta matriz, ya va, voy a hacer trabajo. Vamos a ponerle a esta matriz 3, déjame quitarlos de aquí para ver. Esta matriz 3 y la voy a llamar matriz de índices parciales y globales, ¿ok? Matriz de índices parciales y globales. Como yo ya tengo los valores estandarizados por rango, ¿los ven aquí? Los rangos. Tengo aquí rango, 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 ¿ok? Entonces yo puedo hacer dos cosas. Aquí tengo, Brian, si tú ves aquí, esto que está aquí, esta matriz que yo estoy mostrando es una matriz para hacer un avalúo a nivel de parcelas. Esto que yo estoy haciendo aquí. Y ves que aquí llegamos, porque cuando tú haces el avalúo se le aplica un factor que se llama el BES, que es un valor estadístico social que le aporta un valor a la parcela adicional al valor del suelo. Es decir, que si el valor vale tanto, pero alrededor tiene vías asfaltadas, esa parcela tiene un mayor peso que una parcela que tenga el mismo valor, pero no tenga vías asfaltadas. Y este factor BES es el que lo ajusta. Pero este es un paréntesis solamente para hacerle la observación. Entonces ahora, yo tengo mis rangos, y yo esos rangos, yo los puedo sumar, y con esa suma, yo puedo sacar valores parciales. Voy a regresar para que lo veamos aquí. Supongamos, yo voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar esto de aquí. Entonces, vamos a sumar. Vamos a hacer un índice parcial para el primer componente que yo lo llamé entorno físico. Vamos a hacer un índice parcial para el entorno físico. El entorno físico estaba hecho por la zona urbanizada y no urbanizada, ¿sí? Entonces, aquí matriz estandarizada. Aquí ya está. Esta se la tengo que desagregar más para que lo entiendan, porque aquí está agrupado. Voy a ir a la anterior. Yo tengo zonas urbanizadas y no zonas urbanizadas. Si esto estuviera estandarizado, entonces en la matriz, para hacer el parcial, yo tendría que sumar los dos indicadores que en los dos rangos o todas las variables que conforman esa componente. ¿Ok? Ya va.
Estoy aquí en la 4. Déjame venirme para acá. Entorno. Si yo sumo todos los rangos, supongamos que este estuviera ya sumados, entonces él me va a dar unos índices parciales. Esos índices parciales me dice que cuál de ellas tiene mejor condición cuando yo lo sumo. Entonces yo tendría que, por ejemplo, si yo dije a mejor condición, mayor rango, quiere decir que la mejor condición, el mejor estado en entorno físico-natural lo tiene la unidad Pampatar. Y quien lo tiene peor es la unidad de Playa Moreno. ¿Ok? Esta es una zona a la orilla de playa y esta es una zona en el centro de la ciudad, de este municipio. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a orientar en el entorno biofísico, yo puedo identificar cuáles son las variables que están disminuyendo la calidad en el entorno biofísico. En el estado de conservación, yo voy a tomar los rangos que tengan excelente más bueno. Entonces, en los rangos me da un índice parcial. Un índice parcial, y ese índice parcial me permite ver que quienes tienen mejor condición es Pampatar y quien tiene peor condición viene siendo Playa Moreno y Los Chacos. Estas dos unidades de análisis son donde yo voy a orientar las estrategias, ¿ok? O las propuestas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en servicios básicos, cuando sumo los rangos, yo me encuentro que el que tiene mejor condición es Pampatar y la peor condición la tiene Playa Moreno. Le sigue Los Chacos y San Fernando. Entonces, en estas tres unidades, yo debo orientar algunas estrategias. Y así sucesivamente, los centros de salud, etc. Cuando yo quiero hallar un rango global, un índice global, entonces yo sumo todas las componentes parciales. Yo puedo sumar 16 más 16 más 16 más 14 más 16 más 14.5. Y eso me dio 92.5. Y así lo hago para todas las unidades de análisis. Entonces, cuando ya tengo todo esto, yo puedo generar intervalos. En este caso hemos hecho 3 intervalos: alto, medio y bajo. En estos altos se encuentran esas unidades que tienen por encima de 63 en el factor que yo he conseguido. Y alto significa que están en muy buenas condiciones. ¿Por qué? Porque yo he dicho a mayor rango, mejor condición. Quiere decir que los valores más altos significa que están en buena condición esas unidades. Ahora, en el segmento bajo, que lo tenemos por debajo de 33.5, entonces están 6 unidades tenemos allí. Esas 6 unidades son las que requieren atención y que le debemos orientar propuestas y estrategias. Entonces vamos a agarrar la que está en peor condición, que es bajo, 21. Cuando yo me voy aquí a 21, yo puedo buscar cuál es el menor rango que tiene 21. Tiene 3, 3, 4, 3, 4, 4 rangos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta unidad tiene debilidad en educación, porque tiene un rango muy pequeño. Tiene problemas con recreación deportiva, no tiene canchas, prácticamente no tiene apoyo recreacional. El centro de salud está un poquito mejor, pero si nos vamos a centro de agua, luz y teléfono, tienen deficiencias de luz, agua y teléfono. Pero de todas esas condiciones tenemos 3 condiciones que debemos atacar de manera prioritaria, que sería educación, recreacional deportivo y lo que son los servicios básicos. ¿Sí lo están viendo? Si yo me voy y tomo la unidad que está al lado, que es, esta está peor que la otra. Entonces yo me vengo aquí y veo, este tiene 7.5, tiene educación, no está tan malo, pero en el sentido recreacional deportivo se encuentra en muy malas condiciones y en lo que significa en servicios es prácticamente nula. Está en un nivel de 2
Entonces, si yo me vengo aquí a la calidad de las viviendas, está en 1. Entonces, la orientación de la estrategia primaria, primerita debería ir a mejorar las edificaciones de este barrio que viene siendo Los Chacos. Pregunta. Entonces, lo están viendo, yo puedo sacar índices parciales y analizar por componente parcialmente, o puedo sacar un índice global. Ese índice global me permite a mí ubicar cuáles unidades de análisis están en mejor condición y cuáles unidades de análisis están en peor condición. Cuando yo ya ubico las unidades de análisis en peor condición, yo me puedo meter en las matrices e identificar cuál es el que se encuentra en peor condición. Si yo me meto en este y llego, en educación tiene, en educación no, en este, en la calidad de las viviendas tiene 1. Si yo me voy a la matriz original, era Los Chacos, ¿no? A la matriz original, que es Los Chacos, y yo me vengo en el estado de vivienda, déjame buscarlo aquí, excelente, bueno, 115, este no es el original, en la anterior, me vengo aquí a Los Chacos, vamos a buscar Los Chacos, me vengo aquí, busco vivienda, sin construcción, agua, luz, bueno o malo, Los Chacos, un minutico que me perdí aquí, Chacos. Excelente tiene 44. En bueno tiene 71, en regular tiene 57 y en malo tiene 13. ¿Qué quiere decir? Que mi estrategia va orientada a mejorar 13 viviendas que están en pésimas condiciones, y si tengo más dinero podría orientar a mejorar las 57 que están en situación regular. O sea que yo empiezo a ir hacia atrás en las matrices, y en ese avance hacia atrás yo puedo llegar a solventarle la situación a esta unidad, que es la que se encuentra en peor condición de todas estas unidades. La que está en 95 es lo mejor que existe, ¿ok? Lo ideal es que este 95 llegara a 100. Entonces podría decir, bueno, para que esta gente llegue a vivir en el 100%, entonces voy a ver en qué les puedo mejorar, pero el prioritario para mí ahorita es meterme a resolver estas unidades que estoy pintando en amarillo, que son las que se encuentran en peor condición. Y si quiero y puedo llegar hasta mejorar a esta. Si yo analizo qué es lo que necesita cada una de ellas, me voy a encontrar que cada una tiene deficiencias en aspectos diferentes. Pregunta. Vamos a ver. Voy a salirme de aquí. Ok. Pregunta sobre esta metodología. ¿Qué les parece? A ver, vamos a preguntarle aquí a los Diegos. A Diego Leonardo, Diego Fernando y Diego Javier. Ustedes tienen 3 temas y los que tienen barrio. ¿Quién más tiene barrio? Bueno, los que tienen barrio, esta es la metodología que ustedes deben seguir. Hace una matriz original donde van a meter todos los datos que van a recoger en campo por componente y variable, ¿ok? El índice que van a utilizar para cada variable. Eso, luego que lo hagan, hace una segunda matriz, lo estandarizan, asignando rangos porque no pueden sumar casas con centros de salud y con centros educativos. Eso no lo pueden sumar, no lo vayan a sumar porque está mal. Todo eso que están usando, si no han usado una escala para asignarle 3, 2, 1, eso sí lo pueden sumar, pero no pueden sumar si me dice 10 escuelas, 3 centros de salud, eso no se puede sumar, ¿ok? Estandarizamos en una segunda matriz. Con esa estandarización yo ya elimino unidades de medida. Entonces ya puedo sumar. Puedo sacar índices parciales cuando yo sumo los rangos de los índices de una misma componente. Entorno físico, servicios básicos, variables relacionadas con la población, etcétera. Lo social, vamos a decir, lo social, lo económico, esos son las grandes componentes. Si yo sumo esos rangos parciales, yo estoy haciendo índices parciales.
Y dentro de esos índices parciales yo puedo decir de todas esas variables cuál es la que está en peor condición. Luego yo puedo hacer índices globales. Los índices globales salen de sumar los índices parciales, es decir, los rangos que se obtienen a nivel de componente. Cuando yo sumo esos índices parciales, me dan los índices globales. Como yo dije, a mayor rango, a mejor condición, quiere decir que el valor que está más alto es el que está en mejor condición y el valor que está más bajo es el que está en menor condición. Cuando yo consigo el de peor condición, yo me meto en la matriz otra vez hacia atrás e identifico cuál es el rango que está más bajito. Ese rango que está más bajito es el que requiere la estrategia y te dice, no hay escuela, tengo que meter escuela. No hay salud, tengo que ver cómo les doy salud. Las viviendas se están cayendo, entonces meten vivienda. ¿Ok? Pregunta sobre esto. Si es a nivel de manzana, entonces en la manzana resulta que en los criterios de sostenibilidad nosotros seleccionamos que una manzana tiene que tener tanto por ciento de áreas verdes, que una manzana debe tener ciclovía, estar conectada a ciclovía, que una manzana debe estar conectada a un sistema de transporte que no esté a más de 400 metros, que una manzana tiene que tener mezclas de uso que satisfagan las necesidades de la población, etcétera. Entonces, en mi matriz, yo empiezo la manzana A o la manzana 1. La manzana 1 tiene tanto por ciento de áreas verdes, tiene tantos metros de sendero, tiene 3 comercios, tiene escuela, tiene educación. Pues ahí yo ya tengo unos indicadores que yo luego los estandarizo para poder alcanzar mis índices parciales y luego de esos índices parciales los índices globales. Y cuando yo tenga los índices globales, yo voy a comparar y en esa comparación yo voy a identificar cuáles son las unidades que tienen menor valor y cuáles son las manzanas que tienen mejor condición. Como yo dije, a mayor condición, mayor rango a la mejor condición, pues entonces aquellas manzanas que adquieran el mayor porcentaje o el mayor valor, esas manzanas son las que tienen menor problema. Entonces buscamos aquellas manzanas que tienen peor problema y las ubicamos. Luego nos metemos en las matrices originales y vemos qué es lo que le falta a esa manzana y qué es lo que le debemos incorporar. ¿Lo están viendo? Michelle, ese es tu trabajo, ¿sí? Por ahí eso le va a ayudar. Caterine, es las unidades de análisis, son las viviendas. Si tuvieras muchas viviendas, pero si tienes 4 que vas a analizar, pues a las 4 le hacen la matriz original. Si no puedes, si tú quieres ver cuál de ellas tiene mejor condición, pues podrías aplicar estas matrices y te podría dar un rango bien interesante. ¿Qué es lo bueno de usar este tipo de procedimiento? Que le da consistencia y coherencia al trabajo y no se queda solamente cualitativo. Ah, tiene, no tiene. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, sino que esto más esto más esto más esto me dice, esta casa, esta tipología es buena para habitar, porque tiene esta condición, esta condición, esta condición. Esta tipología no es buena porque las condiciones, de todas estas condiciones, mira, le falta que le ponga la cocina adentro, porque salir por el corredor le da frío a la gente, por decir algo, ¿no? Yo estoy hablando, yo no soy arquitecto, pero es una idea para que la tengan, ¿ok? En el caso de Dayanara, sus unidades de análisis, pues entonces serían manzanas. Tú no llegarías a un análisis así porque lo tuyo es más de diseño, o sea que estas matrices no están interesantes para ti, pero bueno, es un procedimiento que te puede ayudar. En el caso de Yanela, pues podrías hacer unas matrices más simples para que vayas como sumando características de los diferentes tramos, porque tú en los tramos a lo mejor evalúa tramo 1, topografía, tramo 2, topografía, tramo 3, topografía. Entonces, después que tú ves esos lugares, tú vas a decir, ah, el que tiene mejor condición es este, ¿verdad?
porque este tiene buenos vientos, los vientos que necesito, este tiene una insolación en los sentidos que necesito, este tiene las alturas que se requiere para que se lance el parapente, este tiene equipamientos, se puede hacer un equipamiento aquí y otro aquí que le va a complementar al lanzamiento, donde pueden ir los que van a recibir esas instrucciones o a realizar esa actividad, etcétera, ¿no? En ese sentido, o sea, ustedes tienen que agarrar la herramienta y adaptarla a los objetivos que ustedes se están planteando. Siempre metas en la cabeza que las metodologías no tienen sentido si no llevan un concepto al lado. Por ejemplo, un sistema de información geográfica. Un sistema de información geográfico adquiere relevancia cuando tiene una noción de propósito. Es un para qué lo voy a hacer. No es lo mismo hacer un sistema de información geográfico en mineralogía, en geología, que hacer un sistema de información geográfico con fines de ordenamiento territorial. Son dos cosas distintas. No es lo mismo hacer un sistema de información geográfico para el barrio, para hacer estudios de riesgo, que hacer un sistema de información geográfico para el ordenamiento urbanístico de ese. Eso es completamente distinto. Son distintas las capas que vamos a utilizar. Es distinto la interrelación entre las capas que vamos a hacer. Es distinto los elementos o los componentes que vamos a analizar. Entonces, ahí es donde surge la teoría, porque es importante que cada pedacito de su metodología digan qué van a hacer con eso. Porque si viene otro investigador y les da otro sentido, pues esos mismos elementos los van a utilizar con otro sentido. Por eso tiene que estar fundamentado cada cosa que se hace. Preguntas, a ver. ¿Cuántos entendieron el procedimiento? A ver. Vamos a ver, Diego Leonardo Cabrera. Ajá, ¿qué tal? Sí se entendió el procedimiento de cómo debo realizar tanto como para ver las debilidades que tiene cada unidad de análisis sería, porque o sea, tus unidades de análisis, ¿cuáles serían? Para mí, la metodología que estoy utilizando más es por predio. Los predios. Ok. Entonces tú tienes predios, entonces tú vas a tener muchos predios. Cuando nosotros hacemos catastro, la unidad de análisis es el predio. Cada predio tiene todas las características físicas del terreno y de la construcción que está encima. Ese es el catastro. Además de las características administrativas. Es decir, si es propiedad, si es propietario, si está alquilado, si es heredado, etc. Entonces tú tienes eso igualitico a un catastro. Lo que ustedes van a hacer es un catastro. Es más, ustedes agarran el catastro y sacan las variables que están allí y pueden aplicarle esa definición, pero ustedes no pueden sumar terreno con edificación. Entonces, por eso estandarizan. Para poder sumar rangos, ya no existe la palabra terreno, ya no existe la palabra vivienda o edificación, o ya no existe la palabra uso. Ahora todos son iguales. En ese momento se pueden sumar. Cuando tú sumas, tú puedes darle una calidad a esa unidad, a esa parcela. Cuando tú dibujas esos índices globales, te va a aparecer un mapa, un plano que te va a hacer patrones. Entonces tú dices, wow, me salió que las mejores condiciones están en estas parcelas. Y eso está ubicado a lo largo de la vía que comunica de Loja a Catamayo. Quiere decir que la gente que vive cerca de las grandes vías tienen mejores condiciones que aquellas que se encuentran alejadas de la vía principal. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante de esa metodología. Nos permite hacer unos patrones para hacer los análisis territoriales. Vamos a ver quién más está por aquí. Diego Fernando. Sí. Ajá. Sí le entendí el proceso de hacer las matrices y luego evaluar cada indicador y las
Y las zonas de análisis, que en mi caso serían los barrios. Esa metodología para tu trabajo es muy interesante. Ujú. Ese es el camino para seguir y eso le va a facilitar mucho el análisis. También esa metodología le sirve a, que no la veo aquí, creo que no vino, Diego, Javier, para verte la cara, Diego. ¿Cómo le va, doctora? Buenos ¿Cómo le días. va? ¿No tienes cámara? No, ahorita no estoy. ¿O no se ha lavado la cara? Ah, no. Mira, para tu tesis también esta metodología es muy buena. Y para la otra persona es que no está aquí, ella no está aquí, que es la que está haciendo también otra de infraestructuras. Entonces, yo le voy a mandar un escrito donde está todo el procedimiento, paso por paso, y el ejemplo de las matrices. Pero estas matrices las voy a organizar de manera que quede más delimitado el proceso para que ustedes lo vean más claro, porque yo lo entiendo porque yo lo hice, pero entonces me salto cosas porque ya lo hago más rápido, pero ustedes que van a empezar de cero, entonces ustedes lo pueden, lo van a entender mejor. Entonces yo lo tengo que arreglar. Estos índices globales, cuando yo les digo que alcanzó el 90%, ustedes pueden decir, no, pero yo quiero que este asentamiento informal tenga como modelo llegar al 100%. Y 100% significa que tengan todas las viviendas, tengan agua, que todas las viviendas tengan luz, que todas tengan acceso por vía de tal tipo, que todas tengan acceso a adquisición de bienes y servicios, que todas tengan el servicio de salud a menos de 400 metros o el servicio de educación. Ustedes ponen su criterio y ese es el estándar. Entonces este estándar que está aquí, pero mi unidad llegó a 50%, me falta subirlo a 50%. Entonces yo me meto en eso y busco en las matrices, le falta escuela. Ah, le voy a meter una escuela y con eso lo llevo a 60. Ah, pero le falta centro de salud, voy a meterle un médico. Ah, lo llevé ya a 70. Ah, pero le falta una farmacia, voy a meterle una farmacia. Entonces, tal. Le falta un centro cívico. Voy a diseñarle un centro cívico y se lo vamos a ubicar en tal sitio y con eso yo lo llevo a un estándar del 100%. Es decir, que este barrio, para que viva bien, necesita tener esto. Esa podría ser otra interpretación. ¿Cómo yo llevo cada una de esas unidades a que todas estén a un patrón del 100%? Doctora, una Ajá. pregunta. Por Dime, ejemplo, yo tengo Paula. asentamientos informales, pero yo haría este tipo de análisis a nivel de manzana, pero de todo el barrio, digamos, contando lo que es tierras coloradas o solo el sector informal. Solo el sector tuyo, porque si te metes a tierras coloradas se te va a hacer más complicado, ¿no? Y el tema tuyo es todo. Tú tienes ahí como, ¿tendrás cuánto? 10 manzanas. Sí, aproximadamente. Por eso, entonces a las 10 manzanas tú puedes decir, voy a caracterizarlas. ¿Cuántas viviendas hay en cada una? ¿Cuál es la calidad de esas viviendas? ¿Cuál de esas manzanas tiene escuela? Seguro que no tienen nada, ¿no? ¿Cuáles de esas tienen vía de acceso directo? ¿Cuáles tienen de vía acceso directo, indirecto? ¿Cuáles llegan caminando? ¿Sí? Y eso les va a dar una variabilidad. Cuando tú pintes eso, te va a salir que las manzanas de atrás tienen una accesibilidad mínima. Entonces tu propuesta tiene que ir a accesibilidad mínima. Y a eso también le va, ahí ya está el gallito que está saludando. él, cuando tú entras a clase empieza a saludar. Entonces tienes, entonces tienes, tú vas a indicar, vas a agarrar una operacionalización. Ahora me entienden por qué yo hablo de operacionalización. Porque la operacionalización es lo que dice qué van a medir y cómo lo van a medir. ¿Qué van a medir? Son las componentes. Voy a medir el entorno biofísico. Voy a medir la población que vive allí. Voy a medir la educación. Voy a medir la salud. Entonces empiezo, entorno biofísico. ¿Está en un terreno estable o no estable? Entonces no está estable. El no le voy a dar un valor de 0 y el sí le voy a dar un valor de 1, por ejemplo. Y así sigue. ¿Tiene escuela o no tiene? Sí, tiene una escuela. Y el otro no tiene escuela y así.
Entonces, cuando ustedes ya tienen esos valores, si ustedes necesitan estandarizar, porque no asignaron rangos, entonces tienen que estandarizar, bueno, pueden sumar escuelas con centros de salud. Cuando ya estandarizamos, suman, y eso les va a decir cuáles de esas personas que están allí en esa manzana, las personas están viviendo mejor y cuáles están peor. Y cuando se meten adentro, se van a encontrar en qué es el déficit que existe. Ahora, en el caso de los barrios chiquiticos, ustedes tienen que decir, ¿qué necesita un barrio para vivir bien? Tienen que tener buenas viviendas, ¿verdad? Tienen que tener accesibilidad. Tienen que tener servicios básicos, agua, luz y por lo menos telecomunicaciones. Tienen que tener aseo urbano y tienen que tener por lo menos, lo ideal es que tuviera alcantarillado y eliminación de aguas servidas. Sin eso hay contaminación de suelo y enfermedades en la gente. Entonces, colocan, ¿qué es lo mínimo? Deben tener accesibilidad, deben tener una vía de acceso. No importa que sea lastrada, que sea de tierra, pero que puedan llegar a sus hogares. Tienen que estar sobre un terreno estable. Tienen que tener un centro cívico. Tienen que tener un centro cívico o unos lugares públicos donde la gente se encuentre y les dé identidad y arraigo a ese barrio. Tienen que tener transporte y tienen que tener, a ver qué más, escuela, una escuelita, si no está dentro del barrio, por lo menos en el barrio vecino, y que su desplazamiento no sean de kilómetros, que su desplazamiento sea de 400, 600 metros. Más de ahí necesita transporte. Si no existe el transporte, entonces ya eso disminuye la calidad de vida. Entonces, un indicador puede ser distancia de la manzana al centro de salud, de educación. Distancia de la manzana al centro de salud. Si esas distancias están superando los 600 metros, la calificación debe disminuir. Pero si está ahí al ladito de ella, la calificación debe mejorar. ¿Lo están viendo? O sea que ustedes deben hacer un patrón de qué es lo que ustedes quieren para ese barrio. Y a partir de ese barrio, ustedes ya tienen las componentes y las características que quieren evaluar y qué indicador van a aplicar. Una vez que tienen eso, recogen los datos, elaboran las matrices, hacen el cálculo y encuentran. Esas matrices permiten definir estrategias e identificar esas unidades de análisis, qué es lo que necesitan y cuál es la estrategia que nosotros debemos implementar. Debemos construir una escuela, debemos mejorar la escuela. Se debe dar accesibilidad a través de la vía tal. Necesita mejorar el sistema de transporte. Las viviendas están en pésimas condiciones. Hay 5 viviendas que están hechas con materiales de reciclaje y están en pésimas condiciones. Hay 5 viviendas que viven hacinados con animales, etcétera, y están desmejorando la calidad de vida de sus vecinos, etcétera. Pero eso es a nivel que bajamos en el análisis, llegamos a esos detalles para los barrios que son muy chiquiticos. ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas? Ok. Entonces, yo les voy a mandar este procedimiento hecho paso por paso, escrito. Eso, si ustedes lo van a usar, lo pueden agarrar y meter en sus metodologías. ¿Ok? Adaptándolo a su estudio, no lo copien y peguen tal cual. Tienen que leer y ver lo que están metiendo en los trabajos. Porque si no, después cuando uno lee dice, wow, ¿cómo llegó a esto, no? O sea que tienen que ajustarlo. La variable que voy a usar es esta, A, B y C, porque estas son las que me permiten estudiar la avenida que voy a estudiar. Esta me permite estudiar el barrio, y esta me permite estudiar los asentamientos informales, y esto me permite estudiar la vulnerabilidad. No son los mismos indicadores para todos, cada uno tiene su operacionalización. Las operacionalizaciones se adecúan a la realidad de análisis, ¿ok? Entonces las operacionalizaciones no son una cosa que nosotros copiamos y las pegamos. Las operacionalizaciones se piensan, porque ustedes tienen que entender el problema que están analizando. La operacionalización se adecúa al estudio que nosotros queremos hacer.
Nunca hay dos operacionalizaciones iguales. Una operacionalización puede servir de referencia para otro estudio, pero nunca copien lo que hace el otro. Analícenlo y dice, fulanito dijo esto y sutanito dijo esto, pero yo voy a hacer esto. No, pero sutanito dijo esto y me pareció excelente para mi área. Yo voy a tomar la metodología tal cual está allí. Pero tienen que estar conscientes de lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos ahora